Hola, muy buenos días, ¿cómo están todos? Bendiciones, deseo que tengan hoy un hermoso día. Vamos a leer la palabra en el libro de Lucas, capítulo 9, versículos 51 al 62, y hoy lleva por título Generosidad y orden de prioridad. Cuando ya se acercaba el tiempo en que Jesús había de subir al cielo, emprendió con valor su viaje a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento, pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque se daban cuenta de que se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, dijeron: Señor, ¿quieres que ordenemos que baje fuego del cielo y acabe con ellos? Pero Jesús se volvió y los reprendió. Luego se fue a otra aldea. Mientras iban de camino, un hombre le dijo a Jesús: Señor, deseo seguirte donde quiera que vayas. Jesús le contestó: Las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús le dijo a otro: Sígueme. Pero él respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le contestó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: Señor, quiero seguirte, pero primero déjame ir a despedirme de los de mi casa. Jesús le contestó: El que pone la mano en el arado y sigue mirando atrás no sirve para el reino de Dios. Jesús desea pasar por Samaria, pero los samaritanos no lo reciben. Jacobo y Juan sugieren hacer descender fuego del cielo para que los consuma, pero el Señor los reprende y se va a otra aldea. Un hombre desea seguir a Jesús, pero se preocupa por su familia. Entonces el Señor le manda a anunciar el reino de Dios. ¿A quiénes predicar el Evangelio? Debemos predicar el Evangelio a todos los hombres. Cuando se cumple el tiempo en que Jesús ha de ser recibido arriba, decide ir a Jerusalén. Así obedece el plan salvífico de Dios. Jesús envía a sus discípulos a una aldea de los samaritanos delante de él. En esa época los judíos no trataban a los samaritanos por su origen gentil ni pasaban por sus tierras, pero Jesús se dirige allí para predicarles el Evangelio también. No obstante, la gente de Samaria lo rechaza. Jesús sugiere a los discípulos, que estaban enfurecidos por esto, que vayan a otra aldea de Samaria, por cuanto ellos también necesitan oír las buenas nuevas de salvación. Hemos recibido el llamado de predicar el Evangelio a todos los hombres. ¿Por qué Jesús visita las aldeas de los samaritanos? ¿A quién he excluido de la predicación del Evangelio según mis propios parámetros? El precio del sacrificio. Hay un precio que debemos pagar por ser discípulos de Jesús. El pasaje bíblico se refiere a 3 personas en situaciones diferentes, dispuestas a seguir al Señor. La primera persona ruega a Jesús ser su discípulo, y el que dice que su decisión conlleva un costo de sufrimiento. El segundo hombre pide sepultar a su padre primero, cuando Jesús le dice: sígueme. Es más importante predicar el reino de Dios antes que sepultar a la familia. Y el tercero está dispuesto a seguir al Señor, pero primero desea despedirse de su familia. Los que desean ser discípulos no podrán mirar hacia atrás. Jesús enseña cuál es la prioridad que debemos tener. Los que han dispuesto a ser discípulos del Señor deben escoger a Jesús como prioridad máxima y seguirle. ¿Cuál es el precio que debe pagar aquel que desea ser discípulo de Jesús? ¿En qué cosa debo dejar de mirar atrás en obediencia a la palabra del Señor? Padre, perdóname por haber inclinado mi corazón a la felicidad y a la seguridad que el mundo puede ofrecerme. Aunque venga la aflicción y pierda todo lo que pueda tener, no dejaré de andar por la senda de la vida, por donde el Cristo anduvo. Deseo ser un discípulo fiel que camina con el Señor en todo momento. Un ensayo para meditar: predicar con el corazón de Jesús. Según Lifeway Research, una agencia de encuestas cristianas de Estados Unidos, los jóvenes de 20 años esperan honestidad y tolerancia de los mayores, quienes han recibido la sabiduría del cielo. No rechazan ni son descorteses con los demás, sino que los aceptan y respetan. Contrariamente, los cristianos a menudo acuden a la descortesía con el prójimo, supuestamente para expresar su fidelidad, devoción y amor por Jesús, y no distinguen entre el esfuerzo por cumplir la ley y compartir el interés de Dios por la humanidad.
Así como el amor no es desconsiderado, la verdad tampoco debe serlo. Debemos cuidarnos de ser groseros al predicar la verdad, simplemente porque estamos convencidos de ella. La iglesia primitiva, que se ve envuelta en un sistema de diversos valores filosóficos y religiosos, fue ampliando la influencia del cristianismo tranquilamente, teniendo como fondo el poder del Espíritu Santo y la verdad del Evangelio. De hecho, miles de personas aplaudieron la actitud de la iglesia y por eso ésta logró aumentar cada vez más la cantidad de personas que recibieron la salvación. Hoy en día necesitamos estos modales cristianos, necesitamos examinarnos, dejar de juzgar y demonizar al mundo precipitadamente, pues con esta mirada nos hace ignorar el corazón de los otros. Mientras que creamos que solo nuestros actos son correctos. Si esa es nuestra postura frente al Evangelio, debemos saber que estamos complicando la obra del Señor y estamos obstruyendo la puerta de la misión. Nuestro objetivo es invitar a todas las personas del mundo a que conozcan el amor incondicional de Dios y que se conviertan en hermanos del Evangelio para que juntos recibamos la herencia de la vida. El devocional de hoy nos habla acerca de que debemos predicar el Evangelio a todo el mundo, a todas las personas, sin distinción de color de piel, de raza, de posición económica, de pensamientos filosóficos. Debemos predicar el Evangelio a todo el mundo. Las buenas noticias deben ser expandidas y deben llegar a todos los corazones. Hoy vemos en la lectura bíblica, ¿no?, que Jesús envía a sus discípulos a predicar allí en una aldea de los samaritanos. Ustedes recuerdan que samaritanos y judíos no se querían mucho. Entonces los discípulos van, los rechazan. Entonces los discípulos reaccionan y dicen, les mandamos fuego del cielo, ¿no? Como diciendo, estos no nos rechazaron, se merecen esto. A veces tenemos esa actitud, ese corazón. Cuando predicamos a alguien le decimos, ya no le quiero decir nada porque no me obedece, mejor que haga lo que quiera. Sigamos esforzándonos en llevando la palabra de Dios. Prediquemos sin barreras, sigamos predicando la palabra de Dios. Y una de las preguntas del devocional de hoy dice, ¿a quién he excluido de la predicación del Evangelio según mis propios parámetros? Puede ser que hayas dicho, no, la verdad que mi esposo ya no sé cómo predicarle, la verdad que mi esposa no va a cambiar más, la verdad que mis hijos, mi vecino, mi abuelo, y uno, según nuestra visión, decimos, no, ya seguramente no va a creer en Dios, es más, se hizo ateo, es más, habla mal de Cristo. No nos desanimemos frente a estas reacciones, sino que continuemos llevando la palabra de Dios fielmente. Amén, que esa sea tu misión el día de hoy, de seguir hablando de Jesús allí en tu alrededor, con tus compañeros, con tus clientes, con tu familia, que hoy puedas compartirle el Evangelio de Cristo. Y la segunda parte del devocional del día de hoy nos habla acerca del precio del sacrificio, del precio de seguir a Jesús. Todos nosotros sabemos que no es fácil. Seguir a Cristo tiene que ver con una entrega total, especialmente para aquellos que desean ser discípulos de Cristo. Hay una entrega total y absoluta. Y hoy vemos a 3 personas que dicen, sí, yo te quiero seguir, pero déjame que primero haga esto. Yo te quiero seguir, pero déjame que primero esté con mi familia. Tengo que sepultar a alguien. Déjame primero que haga esto y después te seguiré. Muchas veces nosotros decimos de la misma manera, no, soy joven, cuando sea viejo lo haré, aún no me casé, cuando me case lo haré, no, aún no tengo mi casa, tengo mucho trabajo, después lo haré. Ponemos muchas excusas, pero servir a Cristo tiene que ver con nuestra prioridad máxima primera, ¿no? Cuando nosotros servimos a Cristo, el resto, todo lo demás, se va añadiendo y se van arreglando de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que deseo que el día de hoy, en primer lugar, podamos predicar al Señor a todas las personas sin importar, dejando de lado nuestros propios parámetros. Y en segundo, sigamos a Cristo, tengamos a Cristo como nuestra única prioridad del día. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, te rogamos tus bendiciones. Te pedimos que tu gracia y tu Espíritu Santo nos llene. Necesitamos de ti cada día, necesitamos que nos fortalezcas, queremos seguirte, queremos honrarte, queremos llegar hasta el final contigo, Señor. Pero reconocemos que muchas veces nos cuesta ponerte a ti en primer lugar. Necesitamos de tu ayuda.
Ayúdanos también a predicar de tu palabra, a llevar tus buenas nuevas a diferentes lugares, a diferentes personas. Reconocemos que muchas veces nosotros ya no queremos predicar porque somos rechazados. Pero el día de hoy, Señor, fortalece nuestras vidas para que a pesar del rechazo, a pesar de nuestro propio pensamiento, nuestros propios parámetros, nosotros podamos seguir llevando tu palabra a nuestro alrededor y hasta el fin del mundo. Señor, te pedimos tu gracia, te pedimos tu bendición para el día de hoy. Ayúdanos a vivir tu palabra en este día. En el nombre de Jesús, oramos agradecidos. Amén.